Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del último trimestre de las lecciones de la escuela sabática bajo el título Josué, la fe que conquista, y por iniciar el estudio de la lección 7, programado para el sábado 15 de noviembre, Lealtad Suprema, adoración en medio de la guerra. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. En el siglo XXI vivimos en un mundo saturado de afanes, donde muchos sienten que la vida se les escapa como agua entre los dedos de la mano. Nos impacta la tecnocracia con los inventos que hacen la vida más fácil, pero aún así no podemos redimir el tiempo ni usarlo en aquello que en realidad es más importante. Las quejas ascienden por la sobrecarga de información y por la demanda de trabajo excesivo que impiden conciliar el sueño. El comer saludable y hacer ejercicio físico, y falta tiempo de calidad para la familia, los amigos, y lo más alarmante, no hay tiempo para adorar a Dios. Sufrimos una nueva edición a niveles globales, aunque cueste reconocerlo en su gravidez, pero la adicción a la velocidad, el afán de hacer más, mejor y más rápido, en la búsqueda de la plena satisfacción, es otra forma de yugo de servidumbre del cual necesitamos pronta liberación antes de que sea demasiado tarde. En el estudio de hoy veremos el contraste con ese moderno ritmo de vida y hábitos acelerados que predomina en la actualidad. El libro de Josué registra cómo este líder hizo una pausa en su agenda para tomar decisiones aparentemente irracionales en el contexto de una conquista territorial. Después de haber cruzado el Jordán, en lugar de iniciar los preparativos de la invasión, Dios instruyó a su pueblo para que los varones se circuncidaran, un rito que los dejaría vulnerables y a merced de sus enemigos por lo menos durante 3 días. Josué 5 del 1 al 9. Pero ellos hicieron lo que Dios ordenó y bajo su dirección. Y luego, teniendo ya en su cuerpo la señal visible que los acreditaba ser parte del pueblo escogido y descendiente de Abraham, se les ordenó también que celebraran la Pascua. Josué 5 del 10 al 12. Y se les pidió que escalaran los montes Gerizim y Ebal y levantaran altares para adorar a Jehová. Josué 8, 30 al 35. Y finalmente establecieron el santuario terrenal. Josué 18, 1 y 2. El enemigo observaba detalladamente cada uno de sus actos, sin entender los motivos. Pero Israel había obrado en obediencia, aun cuando solo 3 tribus habían recibido tierra al otro lado del Jordán, y cuando más de 7 aún no habían ocupado su heredad. La experiencia de Israel en tiempos de Josué y dentro del marco de una conquista debe ayudarnos a nosotros a dar debida atención a la importancia de nuestro culto matutino y vespertino
como un incentivo fundamental para el desarrollo de la vida cristiana que está siendo desafiada por los afanes de la comodidad y de la satisfacción y orientada a los logros. Muchos demasiado tarde añoran el tiempo que mal invirtieron cuando reconocen que dejaron de vivir momentos importantes con sus seres amados y en la comunión con Dios, que en realidad constituyen la mejor manera de aprovechar el limitado tiempo de vida. Hoy estudiaremos la importancia de prepararse espiritualmente por encima de cualquier otra preparación de la vida terrenal y temporal, porque nos concede beneficios eternos y al cumplir este objetivo, meditaremos en el poder de la comunión con Dios y de la vida devocional del creyente. En la experiencia del pueblo de Israel en los tópicos siguientes. 1. El pacto abrámico y la señal de la circuncisión. 2. La celebración de la Pascua por pacto perpetuo. 3. Levantando los altares de la renovación. 4. El santuario, símbolo permanente de la presencia divina. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el pacto abrámico y la señal de la circuncisión. Leemos en Josué capítulo 5 los primeros 7 versículos. Allí se narra que después del milagroso cruce del Jordán, la conquista de Jericó sería la primicia de la posesión de la tierra prometida. Sin embargo, por la orden de Dios, Josué procedió a circuncidar a la segunda generación de israelitas. En los 40 años de su peregrinación en el desierto nacieron y no habían sido circuncidados, como el Señor ordenó a todo descendiente de Abraham en Génesis 17 del 1 al 14. Como los únicos sobrevivientes de la generación del Éxodo eran Caleb y Josué, solo ellos habían sido circuncidados. Los lectores del libro de Josué se preguntan, ¿por qué Dios les ordenó hacer esto en un momento aparentemente inapropiado? Dios estaba fomentando en su pueblo la cultura de poner primero lo primero y establecer en el orden las prioridades de la vida devocional, de la comunión con Dios, como lo más importante. Como su primer deber en relación al ritmo ajetreado de sus vidas, puntualizándolo como lo más urgente, porque esto contribuye a tomar tiempo de calidad para renovar el compromiso individual y corporativo del pueblo de Dios y agradecerle por lo que ha hecho y sigue haciendo a diario por nosotros. Dios estaba interesado en la preparación espiritual de Israel y al circuncidarse se convertirían en legítimos descendientes de Abraham, teniendo la señal visible en sus cuerpos, que los identificaría como miembros del pueblo de Dios, y serían amparados en las bendiciones del pacto abrámico, que incluía la posesión de la tierra de Canaán. Todo esto nos indica que ellos solo podían estar en condiciones óptimas para iniciar la conquista de la tierra prometida si cumplían todas las especificaciones del pacto. Génesis 17, 7 y 8.
Después del fracaso de la primera generación del Éxodo que murió en el desierto, por la circuncisión la segunda generación estaba haciendo una renovación de la señal de la alianza. A la vista de Dios era su respuesta al acto misericordioso y milagroso de llevarlos sanos y salvos al otro lado del Jordán. Ellos llevarían en su cuerpo ese recordatorio permanente de la fidelidad de las promesas de Dios. Génesis 17:11. La práctica del ritual dejó al menos en 3 días vulnerable a la mayor parte de la fuerza de combate de Israel, pero ellos estaban asegurando su relación con Dios. Y si ellos respetaban el pacto, Dios pelearía sus batallas y también les daría sus victorias y éxitos. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público, en su mensaje del Evangelio, enseñó este mismo principio, aunque con palabras ligeramente diferentes. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Ante las demandas de la vida cotidiana que exigen urgente atención, la norma del cristianismo es priorizar lo más importante: la renovación diaria del compromiso con Cristo. La comunión con Dios tiene la preeminencia sobre todo lo demás que tenga su lugar en la vida. Es vital para nuestra salud espiritual mantener fresca en la mente las enseñanzas de la Biblia, donde Jesús es el ejemplo digno de atención y obediencia. Cada día tiene su afán y no tenemos seguridad del mañana, pero el día que ya disfrutamos hoy, por la voluntad de Dios, démosle el primer lugar al reino de Dios y su justicia, confiando que Dios añadirá lo que nos haga falta. Continuamos con la celebración de la Pascua por pacto perpetuo. La circuncisión tiene un profundo significado en el judaísmo. Su aplicación en esa esfera equivale al significado que dentro del cristianismo tiene la ceremonia del bautismo. Colosenses 2:11 y 12. Respectivamente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, las dos prácticas son las credenciales de admisión al pueblo de Dios. Refiriéndose al bautismo, Jesús explicó a Nicodemo la importancia del nacimiento del agua por el bautismo, donde recibimos el nacimiento del Espíritu Santo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Juan 3:3 al 5. En tiempos de Josué, al circuncidar a la segunda generación de israelitas, los habilitaba para cumplir todas las ordenanzas del pacto. Romanos 2:25. La circuncisión aprovecha si guardas todos los mandamientos de Dios. Entre ellos estaba la celebración de la Pascua, por pacto perpetuo por todas las generaciones israelitas, como memorial de su liberación de la esclavitud de Egipto. En donde también sus primogénitos fueron liberados cuando marcaron con la sangre del Cordero Pascual inmolado las puertas y ventanas de sus casas,
y evitaron la mortandad de los hogares egipcios. Éxodo 12 del 1 al 30, Levítico 23, 5, Números 28, 16, Deuteronomio 16, 4 y 6, Josué 5, 10. La segunda generación lo hizo estando ya en Gilgal. Después del Éxodo, se registra una segunda Pascua celebrada en el segundo año de la salida de Egipto, Números 9, del 1 al 5. Y luego, debido a que algunos no la celebraron por impureza, hicieron otra celebración posterior, Números 9 del 6 al 13. Pero fuera de esas dos ocasiones registradas en el Pentateuco, no hay ninguna otra celebración durante el resto de los 40 años en el desierto hasta que lo hicieron en Gilgal, Josué 5:10. De esta manera se dio inicio a una nueva era en la historia de Israel. Esa celebración de la Pascua, en su tipología del Cordero inmolado, superó el evento de la redención de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Señalaba su cumplimiento antitípico en la muerte de Cristo como verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29 y 36, Primera de Corintios 5, 7, Primera de Pedro 1, 18, 19. Apuntaba a la liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Al celebrar la última Pascua con sus discípulos, Jesús instituyó el memorial que recordaría su sacrificio en el Calvario en lugar de la Pascua, y de esa manera anunciaría su segunda venida en gloria. El servicio de comunión conocido como Cena del Señor. Mateo 26, 26 al 29, 1 Corintios 11, 23 al 26. Al analizar el significado de ambas celebraciones, la Pascua y la Cena del Señor señalan realidades aún más gloriosas en su tipología del viaje del creyente hacia la Canaán celestial. La Pascua y la Cena del Señor son etapas sucesivas de ese viaje. Después de celebrar la Pascua se confirmó la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando en las aguas del Mar Rojo sepultó Dios los ejércitos del faraón, y cuando cruzaron el río Jordán, se abrió el paso a Israel en la posesión de la tierra prometida. Al final de este conflicto cósmico, Juan ve en el Apocalipsis al pueblo de Dios en el mar de vidrio. Es una confirmación de su victoria como hueste redimida del poder de Satanás, del pecado y de la muerte eterna, recibiendo el don de la inmortalidad. Apocalipsis 4, 6, 7, 9, 10 y 15, 2. La celebración de la cena de la boda del Cordero apunta a la comunión de Cristo con su pueblo en la casa de su Padre celestial, celebrando la victoria suya en la consumación final del plan de la salvación y anunciando la eterna comunión de los creyentes con Dios en la tierra nueva. Mateo 26, 29, Apocalipsis 19, 9. Antes de que el pueblo de Dios tenga la dicha de ir a morar a las mansiones celestiales, puede meditar en las escenas finales de la pasión de Cristo y fijar su mente en los méritos del sacrificio hecho y la victoria que nos dio la eterna redención.
por medio de la fe también puede meditar en la obra actual de Cristo en el santuario celestial, ya que con su sacrificio en el Calvario dio inicio a la obra para cuya conclusión resucitó y ascendió al cielo, y que ejecuta como ministro del santuario, y podemos gozarnos y alegrarnos en la esperanza de sus méritos y victoria. Continuamos con levantando altares de renovación. En Josué capítulo 8, 30 al 35, encontramos otras instrucciones que Dios dio a Josué, tal como está escrito en la ley de Moisés en Deuteronomio 11, del 26 al 30 y Deuteronomio 27, del 2 al 10, y que debían cumplir al cruzar el río Jordán. El altar era una estructura que se levantaba con el propósito de adorar al Dios verdadero, ofrecerle holocaustos y quemar incienso en su honor, y eran como santuarios al aire libre, y se convertían también en una representación tangible de su derecho a esa tierra. Además de esto, se efectuó sobre las piedras una recapitulación de la ley de Dios y de la ley de Moisés, reafirmando y renovando el pacto con Dios, y constituían un monumento aparte en las proximidades del altar. Deuteronomio 27, del 2 al 8. Recordaban a los israelitas constantemente sus privilegios y deberes implícitos en el pacto. Recordaban las bendiciones para los fieles en el monte Gerizim, y eran una advertencia si violaban el pacto, mencionando las maldiciones que vendrían sobre ellos en el monte Ebal. En Deuteronomio 28, 2 y 15, se mencionan las bendiciones repetidas en el monte Gerizim y las maldiciones del monte Ebal. Las 12 tribus la repitieron, según Josué 8:34. Y aunque la descripción del Pentateuco de ella figura un número mayor de maldiciones que de bendiciones, en Josué 23:14 se aclara de forma muy explícita: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová Dios ha dicho en favor de vosotros. Todo ha acontecido, no ha fallado ninguna de ellas. Josué usa la frase todas las buenas palabras de Jehová para referirse a la Torá, al Decálogo, la base de su relación pactual con Israel. Se refiere además a las buenas promesas de Jehová, la palabra del Antiguo Testamento, que incluye la posesión de la tierra prometida, subrayando que estas palabras son un todo integrado condicionado a la obediencia del pueblo de Dios. Y Josué afirma que Dios fue fiel en cumplir a cabalidad todas las promesas hechas a Moisés en el pasado y a sus descendientes. También en Deuteronomio 28, 2 y 15 dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios,
Y luego dice, ¿y será que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán? En esos dos versículos, tanto para las bendiciones que se entienden como recompensas a la obediencia fiel a los mandamientos de Dios, como a las maldiciones que son causa por la desobediencia, se repite una frase, te alcanzarán. Las bendiciones implicarían que ellos serían exaltados por encima de todas las demás naciones. No serían cola sino cabeza. Habría éxito en la batalla, en la vida urbana, en la ciudad y en la vida rural del campo. Procrearían en abundancia, ellos y sus ganados. Bendeciría con la lluvia temprana y tardía en abundancia sus cultivos. Toda la obra de sus manos sería prosperada. Sus enemigos huirían en 7 direcciones. Dios los confirmaría a ellos como pueblo escogido. Algo muy importante es que estos beneficios no se presentan como beneficios temporales, sino como beneficios continuos. Y los alcanzarían aún donde quiera que ellos se encontraran. Cuando habla de las maldiciones, indica de que vendrían sobre ellos diferentes calamidades, infortunios, inconsecuencias, donde quiera que ellos estuvieran en la ciudad o en el campo, en su entrada y en su salida. La sequía visitaría sus cultivos. Enfermedades como la pestilencia, la derrota frente a sus enemigos, pérdida de bienes, explotación, infertilidad, el no cubrir sus necesidades básicas. Todo eso, junto con las enfermedades de la locura, ceguera, turbación de espíritu, miedo, eso sería lo que sufrirían ellos y sus hijos. Serían esclavos y esparcidos en cautiverio. Y aquí incluye la profecía de la destrucción de Jerusalén, donde las madres comerían sus hijos recién nacidos por el hambre y el sitio. En Deuteronomio 28, 2 y 15, la palabra Nazag, traducida te alcanzará, en la concordancia exhaustiva Strong 5381, dice adelantar, habilidad de apoderarse de algo, alcanzar. Esta palabra es equivalente a otra que se usa en el Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. La concordancia Strong 7291 usa el hebreo radab, traducido perseguirán, alcanzarán con diligencia, indicando que las bendiciones, así como las maldiciones, los perseguirían inevitablemente. Y esto nos ayuda a entender que en última instancia depende todo de nuestra decisión personal en favor o en contra de la voluntad de Dios.
tanto para la vida presente como para la eternidad. La repetición de las bendiciones y de las maldiciones eran un recordatorio del compromiso espiritual con Dios, una exhortación a la fidelidad y una advertencia si violaban su pacto. En cada uno de los montes 6 tribus se ubicarían respectivamente, y el pronunciamiento de las bendiciones sería escuchado por todos, así como el de las maldiciones, y el pueblo diría amén. El arca estaría en el centro, en medio de los 2 montes, como testimonio de que Dios estaba presente en ese compromiso. Vemos aquí de que todo fue hecho bajo la autoridad soberana de Dios, cuya justicia y amor se elevan muy por encima de todas las bendiciones y maldiciones allí mencionadas. La lectura del pacto hizo recordar a todos los de la segunda generación que podían elegir y afirmar su llamado y el propósito divino para sus vidas. En el altar se efectuaron sacrificios y holocaustos que señalaban a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, quien llevó en su cuerpo sobre la cruz todos los pecados y las maldiciones resultantes de la deslealtad del pacto, así como las enfermedades y dolores. Primera de Pedro 2:24, Isaías 53 del 3 al 5, para que quienes creyeran en él pudieran disfrutar sus bendiciones. Segunda de Corintios 5:21. Existe un refrán popular para referirse a lo que es transitorio o pasajero o lo que no se considera obligatorio de obedecer. La gente dice, eso no está escrito en piedra. El Decálogo fue escrito por Dios en 2 tablas de piedra. En la promulgación, en Éxodo 20, y en la recapitulación y renovación, en Deuteronomio 5. Ahora a la segunda generación de Israel se le pide que escriba en piedra, en esos montes, las palabras de la ley del Decálogo y de Moisés. Es claro el propósito: asumir el compromiso permanente a través del tiempo y por todas sus generaciones. Cuídate de no olvidarte de Jehová vuestro Dios para cumplir sus mandamientos y decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. No se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8, 11 y 14. No olvidaréis el pacto que hizo con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Segundo libro de Reyes 17, 38. Los seres humanos tendemos a olvidar. Solo recordamos cuando nos vuelven a replicar siniestros o desastres naturales, o cuando estos son de mayor intensidad o frecuencia. En el caso práctico de la devoción, de la consagración, de tener fija en nuestra mente el compromiso y la esperanza de salvación, 4 veces en el año celebramos el servicio de la comunión o de la Santa Cena y renovamos nuestro pacto con Dios. Todo lo que hemos visto
en el libro de Josué al respecto. Indica que debe de hacerse de manera tal que requiera que se reciban las bendiciones individual y corporativamente. Que estas bendiciones nos alcancen y nos persigan todos los días de nuestra vida. Que al hacerlo tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2:5. Que estemos todos juntos y en armonía. Salmo 133:1. Que estemos unánimes y juntos, Hechos 2:1. Y que tengamos firme convicción de que pertenecemos a una comunidad que tiene la misma esperanza, la misma cosmovisión del conflicto y su solución, y que tiene los mismos valores y creencias y una misma misión que cumplir en este mundo. Evitemos ser adventistas de temporada buena, que desaparecen por mucho tiempo de las congregaciones cuando vienen las pruebas. Cuando sufrimos este tipo de consecuencias o de infortunios, es saludable meditar y pedir a Dios el colirio del Espíritu Santo para tener la respuesta clara cuando preguntamos por qué nos ha sobrevenido esto o aquello. Si se determina que es una prueba de nuestra fe, lo sabremos a su debido tiempo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. En Santiago 5:11 dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Acordaos de la paciencia de Job, y que el fin del Señor es que Él es misericordioso y compasivo. Pero si en nuestra meditación determinamos de que esto es producto de las malas decisiones o de nuestra desobediencia, entonces tenemos que ser humildes y suplicar al Señor que nos dé su perdón, que nos ayude a no replicar nuestra desobediencia, ya que las consecuencias de que nos alcance todo lo dicho en contra para aquellos desobedientes es inevitable. Y así como dice Números 32:23, vuestro pecado os alcanzará. El libro de Josué termina confirmando que este líder cumplió con el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia y en armonía con el pacto. Se dice al final del libro en Josué 24:31 que el pueblo de Israel sirvió a Jehová todos los días de la vida de Josué. En este sentido, Josué prefigura al Yehoshua, a Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. Y para lograr este objetivo tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante y hacer posible que las bendiciones que él logró puedan ser recibidas por su pueblo. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén en él. Para gloria de Dios, 2 de Corintios 1:20. Continuamos con el santuario, símbolo de la permanente de la presencia divina. La conquista de Canaán era un paso adelante en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración de la humanidad y crear
En ese espacio territorial, una sociedad teocrática donde los principios del reino de Dios fueran exhibidos ante el mundo y trajeran bendiciones a las naciones circundantes. Dios sabía que esto solo podía ser realidad si Israel cumplía y vivía en estrecha comunión con Él y su pacto. Pero también Dios estaba consciente que la simple afirmación de ellos no era suficiente para mantenerlos en el camino correcto. Por esa razón, más adelante, con los servicios del santuario terrenal habría un continuo recordatorio de la santidad de Dios y un remedio para sus deficiencias. En Josué 18, 1 y 2 encontramos que antes de la repartición de la tierra a las tribus restantes, después de cruzar el Jordán, Josué convocó al pueblo en una asamblea en Silo, donde se reparte la tierra de las 7 tribus más pequeñas. Pero lo primero es lo primero. Se estableció el santuario, la morada de Dios, símbolo permanente de su presencia. Éxodo 25, 8, Levítico 26, 11 y 12. Ya que la presencia de Jehová era lo que había concedido la posesión de la tierra. La presencia de Dios es la continua fuente de bendiciones para Israel y el mundo circundante a través del pueblo de Dios. De acuerdo a los propósitos divinos revelados a Abraham en Génesis 12:3, y se vuelven en el tema central de este libro de Josué. La adoración al Dios verdadero y el culto público del santuario y posteriormente en el templo de Jerusalén ocuparían un lugar central y permanente para recordar la responsabilidad para con Dios en el pacto. Incluso lo demás que tiene su lugar, como la conquista, la repartición de la tierra, iban a derivar de la fundamental comunión entre Dios y su pueblo. Así que la consagración individual y corporativa era vital en el pueblo de Dios. El tema del santuario en el libro de Josué ya iba inmerso en el significado del arca del pacto, en cuyo propiciatorio, en medio de los 2 querubines, estaba la presencia de Dios y su trono. Y este mueble ocuparía el lugar más sagrado de los recintos del santuario. Fue el arca la que marcó la división de las 2 primeras secciones del libro, la travesía y luego la conquista. Así como en los eventos anteriores, el proceso de distribución de la tierra entre las tribus se interrumpió por este acto conectado con la fundación espiritual de Israel en el santuario. El Señor valora la entrega total y completa del pueblo a su servicio en sacrificio vivo, santo y agradable, Romanos 12:1. Su dedicación consciente y llena de convicción en cumplir sus propósitos redentores de comunicar al mundo el mensaje de la salvación. El santuario es el eje central de lo que concierne a los propósitos de Dios. El pueblo de Dios del tiempo del fin también debe de fijar sus ojos por fe en la obra de Cristo en el santuario celestial y en la obra final que desarrolla a partir de 1844, donde Él intercede por su pueblo delante del propiciatorio del arca, donde recibe sus oraciones y confesiones, sus plegarias.
aunque nosotros no tenemos acá en la tierra un santuario o un templo como el de los hebreos en Jerusalén en su época e historia, sabemos de que Jesús ministra en el santuario celestial. Y con confianza podemos acercarnos a Dios, al trono de la gracia por medio de Él. Hebreos 4, 14 al 16. Y debemos de confiar en sus promesas y en su juramento, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Podemos suplicar que desde el santuario nos envíe socorro oportuno y que desde Sión nos sostenga. Salmo 21 y 2. Y pedirle que nos guíe, que envíe su luz y su verdad y nos conduzca a su santo monte y a sus moradas eternas. Salmo 43, 3. Y al finalizar el conflicto cósmico, cuando la santa ciudad descienda a la tierra, renovada, su presencia estará con nosotros para siempre. Y ya no habrá más pecado, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Mi gran anhelo es que ustedes hagan de esto el principal motivo de sus vidas. La formación del carácter es una obra de suma importancia. Es una tarea que no termina en esta vida, continúa en la futura. Lo que hagan de sí mismos ahora por medio de los méritos y gracia de Cristo perdurará por todas las edades eternas. Cada día con Dios, 35. Lo que necesitamos es una religión viva, una sola persona que tenga amplio conocimiento del deber y cuya alma esté en comunión con Dios y esté llena del celo por Cristo. Ejercerá una poderosa influencia para el bien. No beberá de una corriente baja, turbia o corrompida, sino de las aguas puras y excelsas de la fuente principal, y podrá comunicar nueva vida y poder a la iglesia. A medida de que aumenta la presión del exterior, Dios quiere que su iglesia sea vivificada por las verdades sagradas y solemnes que cree. El Santo Espíritu del cielo, obrando con los hijos e hijas de Dios, superará obstáculos y retendrá el terreno ventajoso contra el enemigo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 548, 549. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. La celebrarían después de circuncidarse. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar en su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representa a Cristo, Cordero de Dios. Nuestra única esperanza es salvación. El apóstol escribe: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. No bastaba que el Cordero Pascual muriera. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Los méritos de Cristo deben de aplicarse al alma. Debemos creer no solo que murió por el mundo, sino por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud de su sacrificio expiatorio.
El cordero se comía con hierbas amargas, recordando la amargura de la servidumbre de Egipto. Cuando nos alimentamos de Cristo debemos de hacerlo con corazón contrito por nuestros pecados. El pan sin levadura era significativo. Lo ordenaba la ley de la Pascua y estrictamente los judíos lo practicaban, alejando toda levadura de sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo deben apartar de sí la levadura del pecado los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Historia de los Patriarcas y Profetas 281 a la 283. Al recibir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada, nos unimos imaginariamente a la escena de la comunión del aposento alto. Pasamos por el huerto consagrado de la agonía de aquel que llevó los pecados del mundo y vemos su lucha para nuestra reconciliación con Dios. El Cristo crucificado se levanta por nosotros y comprendemos más plenamente la magnitud y significado de su sacrificio. El plan de la salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en el corazón. Hay alabanzas al Cordero, el orgullo y la adoración al yo no pueden florecer en el alma que tiene fresca en su memoria las escenas del Calvario. Esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito es un eslabón viviente, donde el creyente está ligado con Cristo y con el Padre. En un sentido especial, es un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependemos de Él. El rito estaba destinado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. En medio de las tribulaciones hallarían consuelo y esperanza en el regreso de Cristo. Y eran indeciblemente preciosas sus palabras. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciase hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios expresado en nuestro favor. La unión y el amor entre los hermanos deben de ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo pudo haber hecho eficaz para nosotros este amor. Únicamente por su muerte es que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de la esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Consejos para la Iglesia 549. De acuerdo con las indicaciones dadas, a Moisés se levantó un monumento de enormes piedras en el monte Ebal. Sobre estas piedras revocadas previamente con argamasa se escribió la ley, no solamente los 10 preceptos anunciados en el Sinaí esculpidos en las tablas de piedra, sino las leyes que fueron dictadas a Moisés en el libro. A un lado del monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. Este altar estaba en el monte Ebal y era muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira y que las maldiciones alcanzarían de inmediato al pueblo, si no fuera por la expiación de Cristo representada en el altar del sacrificio. Patriarcas y Profetas 535.
Josué puso al mismo pueblo como testigo de que había cumplido las condiciones. Dios había cumplido fielmente sus promesas. Y añadió: si quebrantáis el pacto que Jehová vuestro Dios os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos o inclinándote ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y desaparecerá. Desapareceréis rápidamente de esta buena tierra que Él os ha dado, patriarcas y profetas 500. Dios no hace acepción de personas, pero en cada generación los que temen al Señor y obran justicia son aceptos por Él. Mientras que aquellos que están murmurando, que son incrédulos y rebeldes, no tienen el favor divino ni las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y caminan en ella. Las personas que tienen la luz y no la siguen, sino que hacen caso omiso de los requerimientos de Dios, encontrarán que sus bendiciones se convierten en maldiciones y sus misericordias en juicios. Dios desea que aprendamos humildemente la obediencia mientras leemos la historia del antiguo Israel, quienes fueron su pueblo escogido y peculiar, pero que acarrearon sobre sí su propia destrucción al seguir sus propios caminos. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 192. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no es acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma ni santificar el corazón. Podemos estar familiarizados con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios las grave en el carácter, no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán en las tentaciones maestras de Satanás. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. El que tiene sed, venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente. El carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre recibe el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Es en la crisis donde se revela el carácter. En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino diciendo: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta será: no os conozco, apartaos de mí. Las más tristes de todas las palabras jamás oídas por los oídos mortales son las que constituyen la sentencia: no os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar de la escena. Su luz caería en ojos ciegos, su melodía en oídos sordos, su amor y gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría del corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. Palabras de vida del Gran Maestro, 337 a la 340. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Todos los que desean que sus nombres se conserven en el libro de la vida deben en estos pocos días que quedan de tiempo de gracia afligir el alma con verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado, escudriñando honda y sinceramente el corazón, extirpando el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a los que quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos.
La obra de preparación es individual, no somos salvos en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la de falta de las cualidades de otro. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables los intereses que involucra. El juicio se lleva adelante en el santuario desde mucho tiempo. Nadie sabe cuándo tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben de ser examinadas en este tiempo más que en cualquier otro. Conviene la advertencia: velad y orad, para que no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré como ladrón sobre ti, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando concluya el juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o muerte. El tiempo de gracia termina poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Antes de eso, Cristo declarará: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de todo, de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Silenciosa e inadvertida como ladrón en medianoche, llegará la hora decisiva que marcará el irrevocable destino de todo ser humano. El retiro final del ofrecimiento de la misericordia dirigido a los culpables. Peligrosa es la condición de quienes, cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Cristo es su santuario, 121 a la 123. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.